Pero nunca he visto una percepción más delirante de la distribución del poder en el mundo, Pascal. Y eso suele ser propicio para el conflicto armado, porque pensamos que somos más fuertes de lo que realmente somos. Y luego, cuando nos damos cuenta de que no lo somos, ¿cómo reaccionamos a eso? Recalibramos o reaccionamos con violencia. Y hasta cierto punto, lo que te estoy diciendo es que Donald Trump está aplicando una diplomacia de vaquero porque cree que Estados Unidos sigue siendo el árbitro de los asuntos mundiales. Cree que nuestros mercados son indispensables para la economía global. Desafortunadamente, no lo son. Y por eso no creo que esas tácticas vayan a funcionar. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Hoy estoy hablando con Cameron McGregor, un empresario que fundó una plataforma de libertad de expresión, un compañero youtuber con un canal sobre finanzas y geopolítica y escritor en Substack. El estado de la política en su país de origen, Estados Unidos, es lo que queremos discutir hoy. Así que Cameron, bienvenido. Gracias por invitarme. Espero con interés la charla. Bueno, gracias por conectarte. Nos conocimos hace unas 3 semanas en Canadá y tuvimos la oportunidad de intercambiar un poco al margen de un evento. Realmente quería tenerte en el canal para obtener tus perspectivas sobre lo que está sucediendo con los Estados Unidos. Porque vienes, diría yo, desde una perspectiva de analista y, corrígeme si me equivoco, desde un punto de vista conservador sobre lo que Estados Unidos está haciendo y hacia dónde debería ir. Fundaste esta plataforma de libertad de expresión que encontré fascinante. ¿Podrías contarnos sobre ella y por qué crees que la libertad de expresión aún podría estar en una situación problemática, incluso en esta nueva administración de Trump, que acaba de decir tan claramente que la libertad de expresión ha vuelto? Claro, sí, hay mucha conversación sobre la libertad de expresión en los Estados Unidos. De hecho, ha habido durante casi una década, y diría que realmente comenzó cuando Donald Trump se postuló para presidente a partir de 2015. Fue elegido, como sabemos en esta etapa, para disgusto de la élite de Washington, Nueva York y Los Ángeles. Pero también fue un shock, fue bastante impactante, porque Donald Trump recibió calificaciones abrumadoramente negativas de la prensa convencional, lo que mucha gente se refiere como los medios de comunicación tradicionales. Creo que en realidad hubo un estudio publicado por Harvard que decía que más del 90% de todos los comentarios que provenían de los principales medios de comunicación como CNN, CBS, probablemente recuerdes esto, fueron negativos y sin embargo despinmados. Entonces, esto fue un verdadero rompecabezas que puso en marcha mucha investigación para descubrir exactamente qué había sucedido. Creo que el mejor relato de esto provino de una organización sin fines de lucro llamada Data and Society, en un estudio llamado la Red de Influencia Alternativa. Básicamente, lo que descubrieron fue que había toda una industria artesanal de pensamiento disidente y creación de contenido en YouTube y otras plataformas que estaba, de alguna manera, eludiendo las plataformas tradicionales. Ahora, digo todo esto porque la libertad de expresión en los Estados Unidos, y creo que en el mundo occidental en este momento, está definitivamente bajo asedio. Lo ha estado durante algún tiempo, no necesariamente desde un punto de vista legal. Eso es parte de ello. Pero en última instancia, si quieres libertad de expresión, Pascal, necesitas lo que Oliver Wendell Holmes llamó un mercado de ideas. En este sentido, el mercado es tan importante como las ideas. ¿Qué es el mercado? Básicamente, son las plataformas. Es la estructura de las propias redes de información. Y la razón por la que Trump fue elegido, lo que llevó su mensaje al mercado, fueron todas estas plataformas alternativas que surgieron. Desafortunadamente, la reacción a eso fue una campaña masiva de censura para eliminar canales que promovían una agenda pro-Trump mediante la desplatformación, desmonetización, o lo que sea,
o cerrando sus cuentas bancarias. Entonces, efectivamente lo que tenías era censura a través del sistema financiero, y este tipo de estructura de información, ya sea Facebook o YouTube o lo que sea, que respondían a grupos de presión que querían silenciar el mensaje de Trump. Ahora, tu pregunta es, ¿ha cambiado eso de manera significativa? Ha cambiado en cierta medida debido a personas como Elon Musk que han comprado Twitter por completo y han intentado acaparar ese mercado de ideas para que sea más propicio para un debate abierto y fluido. Esa es realmente la batalla que estamos enfrentando. Adactum, que es la plataforma de libertad de expresión que establecí, fue realmente diseñada para ser una organización financiera. Eso lograría equidad en el mercado de ideas y plataformas para que las personas pudieran llevar su contenido al mercado sin ser interrumpidas. Esa batalla todavía se está librando mientras hablamos. La victoria de Trump, creo, en cierta medida, ha aflojado algo de la censura. Probablemente escuchaste recientemente que Mark Zuckerberg estaba lamentando parte de la censura que él mismo autorizó en su plataforma. Eso es un reflejo de un cambio en la estructura de poder. Pero en última instancia, ¿quién controla el mercado? ¿Quién controla estas plataformas, tanto en el sistema financiero como en los medios? Eso es quien controla la libertad de expresión. Y eso sigue siendo una batalla. Hay un gran impulso que hemos visto, al menos desde COVID, para argumentar que existe un derecho a la libertad de expresión, pero no hay un derecho a ser escuchado, al menos en el contexto europeo. Eso se ha dicho bastantes veces, ¿verdad? Tienes derecho a decir lo que quieras, pero no hay derecho a ser difundido. Así que el Estado tiene derecho a tomar medidas contra las plataformas cuando el Estado decide que hay información o desinformación que no quiere que se difunda. Ahora, de nuevo, esto, por supuesto, implica que hay un árbitro de la verdad. Y la Constitución de los Estados Unidos fue formulada explícitamente. Quiero decir, la primera enmienda fue formulada explícitamente, bajo la idea de que no debería haber un árbitro central de la verdad. ¿Percibes a Estados Unidos como uno de los países occidentales con las salvaguardias más fuertes para esta idea de que no hay un árbitro de la verdad y que todo vale excepto los llamados inmediatos a la violencia? Lo único que en Estados Unidos no se permite decir es, ve y mata a este hombre. Pero incluso cosas como, deberíamos matar al presidente de los Estados Unidos, están protegidas por la Constitución de Estados Unidos como libertad de expresión, solo que no se puede señalar a alguien frente a una multitud y decir, matemos a ese. Esa es la única que creo que tu Corte Suprema juzgó que no está protegida porque pone a las personas en riesgo inmediato. ¿Dónde crees que se encuentra hoy este principio de la Constitución de Estados Unidos, de la enmienda? ¿Y quién lo apoya? ¿Y quién está trabajando en su contra en el proceso político? ¿Qué fuerzas? Sí, es un debate interesante, sin duda. Hay algo en los Estados Unidos llamado Sección 230. La Sección 230 básicamente permite a las plataformas alojar cualquier contenido que deseen y ser absueltas de las consecuencias de lo que los creadores de contenido en esa plataforma dicen. Así que definitivamente hay una batalla en curso para intentar revocar eso y hacer que el anfitrión de una plataforma sea responsable del contenido que se presenta en ella. Eso es muy complicado, sin duda. Creo que proteger la Sección 230 es vital porque queremos asegurarnos, como mencionaste, de que las personas no solo hablen en un vacío, sino que de hecho sean escuchadas. Ahora, no creo que necesitemos leyes revolucionarias para lidiar con esto. Lo que realmente necesitamos es una resistencia para responsabilidad las instituciones finales, tanto en and I would say in the halls of power accountable by political opposition. Ultimately, this is por la oposición política. En última instancia, esto es lo que Donald Trump representa, o al menos en teoría.
lo que ha hecho es intentar contrarrestar estas narrativas que se han vuelto incuestionables. La única manera de hacer eso, Pascal, es en el propio proceso político. Y creo que eso está sucediendo. Creo que está sucediendo no solo porque Elon Musk compró Twitter. También creo que está sucediendo, aunque no lo creas, en el espacio de Bitcoin, porque hay una conciencia muy real de la censura financiera. Y como dije, el componente legal aquí realmente no es la gran enchilada. En última instancia, se está aprovechando el sistema bancario para desmonetizar, desplatformar y cerrar tu capacidad de ser escuchado, porque no puedes monetizarlo. Esa es la clave. Y creo que la resistencia a la censura a través de Bitcoin, a través de las criptomonedas, así como la oposición política en la forma de Donald Trump, es la pieza clave para eso. Pero el punto general, aquí diría yo, es que esta batalla aún no ha terminado. Realmente no lo está. Está en curso. Y tenemos que mantener el impulso, creo, que Donald Trump puso en marcha hace unos 8 años. Encuentro esto muy interesante, porque creo que, si lo entiendo correctamente, perteneces a las personas que argumentan a favor del poder o la capacidad de Bitcoin y estas criptomonedas, que no están controladas centralmente por el sistema bancario, para realmente ayudar a las sociedades a liberarse. Tuve a alguien en este canal, un profesor de teoría monetaria moderna, con quien creo que estarías bastante en desacuerdo. Pero, ¿cómo ves el sistema monetario y cómo estos nuevos activos, no los clasificaría necesariamente como dinero, sino como activos, impactan el debate sobre la libertad de expresión y la sociedad en general? Sí, hay algo. Me refiero a ello como el Estado corporativo de izquierda. Así que cuando piensas en la oposición política, por ejemplo, a Make America Great Again, o a la derecha en los Estados Unidos, o incluso a la libertad de expresión, no proviene exclusivamente del gobierno. No proviene exclusivamente de los medios de comunicación o del sistema bancario. Son todas estas cosas conectadas entre sí. Y si prestas mucha atención, verás que la diversidad, la equidad, la inclusión, gobernanza ambiental, social, todas estas ideas, el cambio climático, por ejemplo, se vuelven casi institucionalizadas en estos centros de poder. Así que la única manera de proporcionar una fuerza de contrapeso o una contranarrativa es tener tecnologías como Bitcoin, plataformas como Twitter y oposición política a ellas. De lo contrario, hay un monopolio total debido al poder de estas instituciones centralizadas para controlar la verdad, para ser ese árbitro de la verdad, ya sea que lo que están diciendo sea cierto o no. Ese es realmente el delicado equilibrio que tejemos. Y simplemente diría que las instituciones heredadas en el mundo occidental, y sé que vamos a desarrollar este tema en esta entrevista, están corruptas y están en gran medida corrompidas por una élite occidental que está en declive. Y así perciben cualquier cosa que amenace su poder como hostil, subversiva o falsa. Y están aprovechando estas instituciones para cerrar el debate. Estas nuevas tecnologías, creo que Bitcoin es una de ellas, y la construcción de medios alternativos son cruciales para contraatacar. Los medios, o los medios alternativos, en los que se llevan a cabo discusiones como esta, o también gran parte de la cobertura mediática del señor Trump que mencionaste antes, en realidad todavía están controlados de una manera muy tradicional. Ya sabes, la pirámide, el control de arriba hacia abajo, donde una persona o un par de personas en la junta toman decisiones de política que luego se transmiten hacia abajo. Y creo que Twitter también es un buen ejemplo de eso. Quiero decir, Twitter cambió, incluso se convirtió en X, y se volvió más abierto una vez que Elon Musk lo tomó, ¿verdad? Sigue siendo este tipo de control central por un pequeño grupo de personas que sigue siendo fundamental en esas plataformas. ¿Ves que eso cambie pronto? Bueno, lo interesante de esto es que ha habido muchos estudios sobre los millennials y la generación Z. Así que básicamente son personas de unos 40 años o menos.
Y lo que hemos aprendido sobre sus hábitos, particularmente en términos de consumir noticias, es que no ven los medios tradicionales en absoluto. En absoluto. Consumen prácticamente todo lo que proviene de Instagram o Twitter, este tipo de plataformas. Ahora, tienes razón en que potencialmente podrían ser vulnerables también, dependiendo de quién los adquiera. Creo que eso es correcto, y eso nos lleva al dilema fundamental aquí. Este es un problema humano. Ninguna tecnología es una panacea. Necesitamos efectivamente resistencia de los seres humanos en movimientos políticos y tecnológicos que van a ser los guardianes de la libertad de expresión. Si no los tenemos, definitivamente podríamos perderlo, ¿verdad? Así que, en última instancia, de eso se trata. Dicho esto, la conciencia sobre la corrupción de la prensa tradicional, tal vez algunos agujeros en algunos de estos argumentos tradicionales, están en su punto máximo. Y eso se refleja en lo que ves de los millennials y la generación C, que no solo están desconectándose de la prensa tradicional, sino que tampoco la creen, ¿verdad? La confianza o la fe en lo que te dice la prensa convencional se ha derrumbado. Así que creo que eso es algo muy bueno, porque habla de escepticismo y una mentalidad abierta respecto a la información que se te está proporcionando. Mientras ese escepticismo esté presente y se mantenga fuerte, creo que el futuro de la libertad de expresión en los Estados Unidos también será fuerte. Lo interesante, solo como un dato para ti, es que la mayoría de los espectadores de este canal tienen 50 años o más, y especialmente 65 años o más. Así que definitivamente la confianza entre las otras generaciones también está colapsando. Y curiosamente, parece que, al menos aquí para este tipo de conversaciones, cuanto mayor es la población, más crece la desconfianza nuevamente y la búsqueda de voces alternativas. Ahora, actualmente, ¿crees que en los Estados Unidos esto va a mejorar bajo la administración actual? ¿O estamos experimentando solo una pausa en el impulso de censura que creo que hemos experimentado, especialmente bajo el mandato del señor Biden y especialmente al salir del COVID? El COVID fue muy perjudicial para el movimiento de libertad de expresión, debido a un acuerdo social más amplio de que cierta información o ciertas voces no deben circular. De lo contrario, la gente morirá. Esa idea realmente dañó bastante. ¿Cómo ves que esto está sucediendo ahora? Y luego, mirando 4 años hacia el futuro, ¿crees que otras fuerzas intentarán restringir nuevamente el espacio en la mesa? Sabes, es muy interesante porque si retrocedes a la COVID, definitivamente fue un momento decisivo porque reveló en cierta medida el grado de censura que existía. Creo que hubo muchas personas, particularmente en el mundo occidental, que nunca habían experimentado algo así antes. Y creo que muchas personas entraron en la experiencia de la COVID confiando en el gobierno, ya sabes, simplemente teniendo fe ciega en lo que las instituciones tradicionales les decían, y llegaron a descubrir que la COVID ciertamente no era lo que se presentó ser. Y había todo tipo de fallos en las vacunas y otros componentes de esa narrativa que creo que solo han fortalecido el movimiento por la libertad de expresión y solo han aumentado el escepticismo sobre lo que dicen las instituciones y gobiernos tradicionales, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo occidental. Ciertamente, las personas que no son muy políticas y fueron directamente afectadas por eso, comenzaron a decir, bueno, si me están alimentando con desinformación sobre este tema que es muy importante y existencial, ¿sobre qué más me están mintiendo? Así que creo que en realidad abrió la puerta. En cuanto a Trump, es hasta cierto punto un enigma. Creo que el legado de Donald Trump hasta cierto punto es que se ha aventurado en temas tabú y ha llevado al debate público muchas conversaciones que antes la gente simplemente no discutía, siendo la inmigración ciertamente un candidato principal entre ellos, como quizás el tema más tabú. Dicho esto, al mismo tiempo,
parece que las fuerzas alrededor de Trump, algunas de las cuales elaboraremos en un momento, ciertamente están tratando de cerrar la discusión sobre nuestra relación con Israel y nuestro apoyo unilateral a lo que potencialmente será una guerra en el Medio Oriente. Así que es una mezcla. Sin embargo, en general, creo que se han abierto puertas a algunos temas tabú que no se pueden cerrar en esta etapa. Entonces vayamos allí. Hablemos un poco sobre su nuevo presidente. Gracias. Por un lado, él está diciendo una y otra vez que quiere terminar la guerra en Ucrania, y parece que está trabajando en eso. Por otro lado, recientemente hizo este anuncio impactante de que quiere que Estados Unidos posea Gaza. ¿Qué opinas de sus políticas? Después de un mes, ¿cómo evalúas dónde está con sus promesas? Sabes, al pensar en Donald Trump en los Estados Unidos, la gente tiende a pensar en términos de fase 1 y fase 2, o Trump 1.0 versus Trump 2.0. Trump 1.0 siendo un hombre que no fue político durante la mayor parte de su vida, entrando en un mundo que no entendía completamente y cometiendo ciertos errores que socavaron su administración y su propia agenda. Por ejemplo, traer personas y nombrarlas secretario de Estado o asesor de seguridad nacional que estaban decididamente en contra de su agenda de América Primero. La teoría, o supongo el argumento a favor de Donald Trump 2.0, era que esta vez haría las cosas correctamente. Esta vez sería distinto. Entendía el problema. Entendía que necesitaba traer a su propio equipo y así sucesivamente. Tengo razones muy serias para dudar de que ese sea el caso, y explicaré por qué. Si retrocedes a agosto, lo siento, supongo que fue en julio, a mediados del verano del año pasado, el Partido Demócrata básicamente se desmoronó cuando Joe Biden tuvo un debate presidencial desastroso. Probablemente recuerdes que se le veía notablemente envejecido y senil. En ese momento, simplemente se volvió imposible apoyarlo y muchos donantes retiraron su dinero. Fue entonces cuando el DNC básicamente dijo, miren, tenemos que seguir adelante sin él. Luego vino Kamala Harris, quien realmente no fue elegida en ningún sentido significativo. Ella fue simplemente una especie de sustituta que se presentó. Pero hubo mucho esfuerzo en la prensa convencional, tal vez las instituciones heredadas, si quieres usar ese término, para impulsarla. Y luego quedó claro que ella tampoco estaba calificada para ser presidenta. Tuvo algunas entrevistas desastrosas. En ese momento ocurrió algo muy interesante. De repente la prensa cambió su tono sobre Donald Trump. De repente, Donald Trump dejó de ser un candidato deplorable, se volvió presidencial y algunas fuerzas muy destructivas, se podría decir la clase donante, parecieron cambiar de bando. Este es el génesis de personas como Miriam Adelson, la viuda del multimillonario que apoyó a Trump en 2016, pero de repente se volvió muy prominente y otros como ella parecieron subvertir su agenda, en particular en la cuestión de Israel. Ahora eso nos lleva al presente. Donald Trump montó una ola de esperanza de que muy rápidamente, según sus propias palabras, traería paz al Medio Oriente y al conflicto con Ucrania. Y parece que eso ha chocado con una pared muy rápidamente. ¿Por qué es eso? Bueno, me parece que es porque muchas de las personas alrededor de Donald Trump están de acuerdo con la política exterior de la administración Biden, que hay una especie de continuidad de gobierno que podría haber sido parte de un acuerdo que él negoció para garantizar que ganaría en 2024. Ahora, sé que eso suena un poco conspirativo, pero si miras algunas de las personas, como Howard Lutnick, por ejemplo, que están en su administración, plantea muchas preguntas serias. Y luego, por supuesto, llegas a la conferencia de Netanyahu si se quiere, o visita en la que Donald Trump parece sacar este plan de la nada, en el que Estados Unidos no solo intervendría en nombre de Israel, lo cual ha estado haciendo históricamente y de manera más intensa con el tiempo.
Pero ahora que tomaríamos arbitrariamente, lo cual creo que básicamente está invadiendo el derecho internacional, el territorio de un tercero, de un pueblo, en este caso los palestinos, en nombre de una potencia extranjera. Y si retrocedes y miras a Netanyahu, parecía estar alegre al enterarse de esa noticia. Y ahora descubrimos que los armamentos a Israel no solo han continuado, sino que les estamos dando equipos aún más letales. Parece que Donald Trump está amenazando a Hamas con que si no entregan a estos prisioneros, habrá una reanudación de hostilidades. Eso me dice que Donald Trump 2.0 nunca fue lo que la gente pensaba que era. Y por eso todo está un poco estancado. La cuestión de quién más, aparte de Trump, va a dirigir su administración, sus nombramientos y sus aliados políticos, y por supuesto, las personas que le dieron dinero y probablemente son importantes para él personalmente, siempre ha sido algo de lo que se ha hablado durante mucho tiempo. ¿De dónde crees que proviene su información? También ha habido mucho debate sobre la posibilidad de que nombre a Tulsi Gabbard como directora de inteligencia. Sí. Las agencias de inteligencia nacional esperaban que a través de una mejor estructura, él tuviera acceso a información adecuada sobre lo que está sucediendo. Una de las cosas que ha sido tan frustrante es la narrativa sobre Rusia y Ucrania. Hemos aprendido que los medios de comunicación convencionales han estado alimentando constantemente al público en general con una imagen de Rusia y un análisis de la guerra y el conflicto que simplemente no corresponde con los hechos sobre el terreno. Simplemente no lo hace. Sabemos que Donald Trump también obtiene mucha información de los medios, tanto de las redes sociales como de los medios convencionales. ¿Crees que su burbuja de información ha mejorado en comparación con la primera administración o simplemente ha cambiado? Sabes, parece que ha cambiado. Y tu pregunta es acertada, porque creo que para responder a esa pregunta, tienes que entender la naturaleza de Washington, D.C. Si retrocedes a la década de 1980, cuando Ronald Reagan fue elegido presidente, trajo un nuevo equipo de personas para de alguna manera remodelar la política exterior estadounidense. Pero lo que no tuvo que hacer fue desarraigar completamente una estructura heredada. En otras palabras, todavía había un tipo de gobernanza viable en su lugar que podía unir a su nuevo equipo con las instituciones heredadas. Lo que enfrenta Donald Trump son múltiples generaciones de personas que son hostiles a Rusia, que ven el mundo en términos muy binarios. O estamos en el paradigma neoliberal o estamos bajo un paraguas autoritario. China, Corea del Norte, Rusia, todos estos son países que son muy diferentes y distintos. Pero según la visión neoliberal, todo es una sola cosa. Todos son autoritarios. Todos son malos. Son el eje del mal, como aludió George W. Bush. Las personas que piensan de esa manera provienen de la Universidad de Georgetown, de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de Johns Hopkins, llenan la prensa convencional, ocupan las oficinas del Departamento de Estado y apoyan a personas como Marco Rubio, quien es el nuevo secretario de Estado. Todavía están allí, y ese es el producto de la máquina que es Washington, D.C. Estas son, nuevamente, las instituciones heredadas, como yo las llamo. La única manera de erradicar eso es una reorganización fundamental del gobierno y reemplazarlo con un nuevo tipo de equipo que sea de un partido nuevo y diferente. No veo evidencia de que Donald Trump haya hecho eso. Me parece que todavía depende de los mismos sistemas de apoyo, el mismo tipo de expertos para dotar de personal a su administración y darle la información que quiere. Ahora, algunos tienen la esperanza de que Tulsi Gabbard, como ejemplo, tal vez RFK Jr., como otro ejemplo, puedan entrar y de alguna manera sacudir la administración. Tendremos que ver. Aún es temprano. Pero incluso si Tulsi entra, todavía está lidiando con un legado de personas que han estado allí durante décadas y que creen que Rusia equivale a la Unión Soviética y que Putin no es diferente de Stalin.
Esto es lo que piensan estas personas. Solo hay una forma de lidiar con eso, y es, nuevamente, una reorganización total del gobierno. Y hasta ahora, no he visto eso. La reorganización total o estos momentos de tabula rasa son realmente difíciles de organizar, porque la estructura depende de quién más ha estado allí, ¿verdad? Es realmente difícil de hacer. Es incluso difícil de hacer si ganas una guerra contra un enemigo. Quiero decir, fue difícil para los Estados Unidos lograr esto en Japón y también en Alemania. Necesitas depender de las estructuras que ya están allí. Pero vemos que esto es algo que él está tratando de hacer. Y aquí tengo esta pregunta sobre el enfoque de Donald Trump, o cómo lo interpretas. Porque por un lado, ahora está trayendo de vuelta estas nociones muy antiguas de grandes potencias, simplemente entrando y tomando parcelas de tierra, ¿verdad? Cuando se trata de Gaza, entramos, usamos el ejército, tomamos esta tierra, podemos tomarla, tenemos el derecho de hacerlo. Por otro lado, él socava o intenta explícitamente desmantelar las instituciones modernas de lo que los izquierdistas como yo hemos estado llamando, ya sabes, instituciones del imperialismo estadounidense, que es este enfoque neoconservador, este enfoque astuto a través de USAID y a través del National Endowment for Democracy, ya sabes, para influir en países extranjeros y a veces incluso derrocarlos, instigar revoluciones de colores. Es una forma moderna de un poderoso Estado-nación para controlar los estados clientes, ¿verdad? A través de mecanismos sutiles. Así que está desmantelando este brazo, o eso parece, mientras está fortaleciendo el otro. Simplemente usemos el poderío militar, o usemos la amenaza del poderío militar, para obtener lo que queremos. ¿Cómo se interpretan estos desarrollos paralelos? Sí, sabes, es interesante porque parte del problema para Donald Trump, y esto se manifiesta en su diálogo sobre el comercio, es que creo que el presidente se siente muy cómodo hablando de temas económicos, quizás más que de temas geopolíticos, muchos de los cuales no creo que realmente entienda. Está bien, y no necesariamente necesita tener una visión del mundo sofisticada en la medida en que entienda. Primero, no hagas daño. ¿Sabes? Primero, no empeores la situación. El problema es que si miras sus comentarios sobre el comercio, externaliza muchos problemas en los Estados Unidos. Por ejemplo, estableció algo llamado el Servicio de Ingresos Externos. Y el mensaje detrás de eso, Pascal, ha sido que vamos a hacer que los chinos, los canadienses, los mexicanos, etc., nos paguen ingresos por sus crímenes contra nosotros. Estoy siendo un poco hiperbólico, pero más o menos esa es su visión. Ahora bien, los chinos no desindustrializaron a Estados Unidos. Los chinos no hicieron malos tratos. Ok, nuestro liderazgo lo hizo. Nuestro propio gobierno fue negligente en la frontera con México. No estoy diciendo que México y China, y así sucesivamente, no explotaron necesariamente esa situación para sus propios fines. Por supuesto, la mayoría de las naciones hacen eso. Pero el marco de externalizar el problema, que es lo que Donald Trump está haciendo en términos de comercio, refleja exactamente lo que los neoconservadores hacen con respecto a la política exterior en general. De nuevo, es Irán quien es malvado, es Rusia quien es malvada, es Rusia quien causó esta guerra, etcétera, etcétera. En otras palabras, Trump no se libera de ese paradigma delirante. Y eso es instructivo para entender porque explica por qué todavía hay continuidad. Incluso el procedimiento por el cual está involucrando a países en el Medio Oriente, o al hablar con los rusos, o tal vez no hablar con ellos, un estado de cosas muy confuso, demuestra que todavía no entiende realmente, Pascal, lo que tú y yo sabemos intuitivamente, a saber que el mundo ha cambiado. Y en la medida en que Estados Unidos ha declinado, es nuestra propia culpa. Es por la gobernanza corrupta. Es debido a un declive de las élites que realmente no entendían el mundo en el que estaban. Es porque la CIA, en conjunto con el poder militar de Estados Unidos, lanzó de 80 a 100 cambios de régimen desde 1945.
Eso es nuestra culpa, y tenemos que lidiar con eso. Donald Trump no lo está haciendo. Está externalizando el problema de una manera diferente, sin duda. Pero no veo cómo eso realmente nos está devolviendo al tipo de política exterior que teníamos antes de la Segunda Guerra Mundial, que, como sabes, se centraba en la neutralidad y en construir buenas relaciones con el resto del mundo, a lo cual creo que Trump apeló en cierta medida. Pero simplemente no coincide con su formulación de políticas. Ese es el tipo de problema que enfrentamos. Esto es muy interesante. Y ya sabes, Estados Unidos ha desempeñado un papel desproporcionado, especialmente en su propio hemisferio, en las Américas, desde siempre. Una de las grandes quejas que tienen todos mis amigos sudamericanos y centroamericanos es que el término americano es utilizado por los ciudadanos de Estados Unidos para referirse exclusivamente a sí mismos, no a todos los demás. Dicen como, nosotros también somos americanos. Quiero decir, ellos son solo uno de muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo ves que esto se desarrolle? Porque si hay algo que Donald Trump dice muy claramente, es que quiere detener el declive de Estados Unidos, ¿verdad? Y hacer que América sea grande de nuevo, y establecerla como una de las grandes potencias. Ahora, su elección para secretario de Relaciones Exteriores, Marco Rubio, dijo recientemente que estamos viviendo en un nuevo mundo. Ahora tenemos a China y Rusia como centros de poder también. Estas son grandes potencias. Esta es la estructura normal. Y él quiere establecer a los Estados Unidos como uno de esos. Pero claramente, para mí, también su retórica hacia Panamá y hacia Groenlandia indica que, ya sabes, ser el primero entre iguales en las Américas es un hecho. Quiero decir, eso es algo que todos los demás naturalmente tienen que aceptar. ¿Cómo está siendo recibido eso? Acabas de pasar un buen tiempo en Sudamérica. ¿Cómo está siendo recibido eso en el resto de las Américas? Sabes, es muy interesante porque estuve en Colombia y México, que realmente están en el corazón de América Latina, México en particular, como sabes, que es Mesoamérica, básicamente. Y luego estuve en Argentina. Fue muy diferente ver cómo los argentinos reaccionaron hacia mí y hacia los Estados Unidos, al menos como idea o como relación, en comparación con Colombia y México. En México y Colombia, especialmente entre las élites educadas, hay definitivamente una hostilidad hacia los Estados Unidos. Mucho de esto es un legado de la Guerra Fría. Es un legado del intervencionismo en el que hemos participado. Tiendo a estar más a la derecha que a la izquierda, como creo que sabes. Pero Noam Chomsky ha escrito una serie de libros sobre las desventuras mal concebidas de América en América Latina durante mucho tiempo. La gente en esa parte del mundo recuerda estas cosas, las entienden y saben quién está detrás de escena operando la maquinaria. Desafortunadamente ha sido la CIA, como dije antes, u otras fuerzas en los Estados Unidos. Como resultado, creo que Colombia, México y tal vez América Latina en general, ciertamente Brasil, están mirando más hacia el este, están mirando hacia los BRICS, están mirando hacia China. Ese cambio fue muy palpable en mi opinión. Sin embargo, Argentina fue un poco diferente. En Argentina, como probablemente sepas, Milei está tratando de revitalizar la economía. Está tratando de controlar la inflación. ¿Y qué está haciendo? Está tratando de vincularse al dólar. Y hizo algunas declaraciones muy controvertidas, comentarios muy negativos, diría yo, sobre el este. De hecho, fue entrevistado cuando yo estaba allí sobre el este versus el oeste. Básicamente dijo que Argentina debería asociarse con el lado civilizado de la vida. Cuando le preguntaron a qué se refería con eso, su respuesta fue el oeste. Ahora bien, no me corresponde decir que Milei está equivocado, pero en este caso, creo que lo está. Creo que está categóricamente equivocado. Creo que está muy claro que uno de los temas principales bajo los que estamos viviendo, tú específicamente, Pascal, estando en Japón, es que el este ha cambiado, se ha reorganizado, tiene un nuevo sentido de autoconfianza, particularmente los chinos, y creo que el este está en ascenso, mientras que el oeste está en declive, ciertamente en términos relativos.
in decline, certainly on a relative basis. Guess who doesn't understand that? Donald Trump. ¿Adivina quién no entiende eso? Donald Trump. Donald Trump, y creo muchos de sus seguidores también, mucha gente de America First. Su visión de los Estados Unidos es que hemos tenido una mala racha. Hemos tenido algunas aventuras mal concebidas. Hemos tenido algunas políticas pobres. Todo lo que necesitamos hacer es ajustar las cosas en el borde. Y volveremos a donde estábamos en 1990, al momento unipolar. Creo que no hace falta decir que ese mundo se ha acabado. Estamos en un nuevo mundo multipolar, uno en el que Estados Unidos es una de las grandes potencias, pero esa no es necesariamente la percepción de la élite de DC. Y por cierto, no estoy seguro de que eso se entienda en Europa tampoco por las élites europeas que todavía ven a Estados Unidos como la única potencia en el mundo. Sí, comparto esa evaluación, especialmente sobre los europeos. Lo que encuentro gracioso viniendo de los americanos, y me refiero a los del norte y del sur, es todavía este marco europeo de cómo funciona el mundo. Porque curiosamente, si estás en cualquiera de las Américas y quieres ir al este, naturalmente en un avión, viajarías hacia el oeste, ¿verdad? Hacia el oeste de ti. Al este están realmente los europeos, ¿verdad? Y la historia, especialmente de los Estados Unidos, de cómo funcionó su colonización y luego su desarrollo, fue de este a oeste, ¿verdad? Así que, incluyendo el último estado en ser añadido, que está muy al oeste, es Hawái, ¿verdad? Sí. No, es un buen punto. Solo un momento sobre geografía, porque los europeos, como sabes, tienden a ser mucho mejores en geografía que los estadounidenses. Y ya sabes, eso es algo con lo que la gente suele criticar a los estadounidenses. Pero hay mucha profundidad en ese comentario. Y aquí está el porqué. Cuando piensas en los Estados Unidos, tienes que recordar lo geográficamente remoto que realmente es, ¿verdad? Tenemos 2 océanos a cada lado, y lo que eso significa es que muchos estadounidenses no viajan. Logísticamente, económicamente, simplemente no es tan fácil llegar a Europa, llegar a Asia. Ahora, afortunadamente para mí, lo que ha moldeado gran parte de mi visión del mundo, probablemente como tú, es que he estado en más de 30 países. He vivido en Hong Kong, he estado en Bangkok, Tailandia, he estado en Japón, he estado por toda Sudamérica, he estado en América Latina, he estado por toda Europa. Y cuando vas a estos lugares, te das cuenta de que ya sabes, este planeta América como lo vemos, y vemos todo realmente a través del lente de la Segunda Guerra Mundial, como una especie de marco que nos pone como el sol en el sistema solar. Ese mundo realmente nunca existió. Pensamos que sí, pero realmente nunca lo hizo. Y no es tanto porque estemos delirando, sino porque el mundo es un lugar muy grande y complicado. Y lo que fundamentalmente impulsa las cosas es lo que está sucediendo localmente, no lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Es muy difícil para los estadounidenses comprender eso por virtud de la geografía. No es tanto ignorancia como que simplemente estamos remotos. El chiste que creo que resalta esto: estaba en Argentina y estaba en una cita con una chica que era porteña, así que son las chicas que son de Buenos Aires, que es de donde es Milei. Y ella dijo, oh, ustedes los estadounidenses viven en su propio mundo. Y yo dije, ¿qué quieres decir? Ella dijo, son el único país en el mundo que tiene un campeonato de equipos deportivos solo de su país, y los llaman campeones mundiales. Creo que eso lo resume bastante bien. Quiero decir, esta es también una fuente de poder, ¿no es así? De la gente, de los, no me gusta usar la palabra élites, pero ya sabes, los que luego tienen un impacto desproporcionado en el sistema político, especialmente los millonarios, como la clase donante, ¿verdad? Personas que tienen mucho capital para invertir en campañas políticas. Si una gran parte de la población, que por supuesto todavía necesitas, se mantiene ignorante de la manera en que simplemente no pueden viajar tanto, ¿verdad? Porque cuesta dinero. Y los Estados Unidos, a pesar de ser el país más rico del mundo, bueno, lo siento, eso no es cierto.
Quiero decir, dependiendo de cómo se mida, la economía más grande, o al menos una de las economías más grandes, todavía tiene una parte muy significativa de la población que es pobre en un sentido u otro. Un gran porcentaje de personas vive de cheque en cheque y por lo tanto no puede salir y viajar, no puede ver estos otros lugares y por lo tanto depende de lo que se dice sobre ellos. Ahora, una cosa que está cambiando es las redes sociales. Y también estamos viendo cómo las élites se están poniendo muy nerviosas por el hecho de que la gente de repente pueda conversar con chinos o con rusos y cómo este flujo de información está siendo interrumpido artificialmente. Sí, ¿hacia dónde ves que va eso? Sabes, volviendo por un momento, la geografía es tan crucial, ¿verdad? Realmente lo es. Impulsa tanto. Los estadounidenses, por defecto, en realidad tienen una visión del mundo muy robusta, a pesar de la falta de acceso a lugares alrededor del mundo. De alguna manera, priorizan lo que sucede localmente. Piensan primero en su propia economía. Piensan primero en lo que enfrentamos aquí en los Estados Unidos, como deberían, y están poco inclinados a ir al extranjero y dar lecciones, intervenir militarmente, económicamente o de otra manera para enredarse en los asuntos de otros estados. Realmente no apoyan eso. Y si miras los datos de encuestas en los Estados Unidos desde los años 80, consistentemente durante décadas, los estadounidenses han dicho, mira, no queremos guerra, no queremos estar involucrados en estos países alrededor del mundo. Sin embargo, adivina quién sí lo hace. Desafortunadamente, son las élites. Para ser claro, cuando digo élite, ¿a qué me refiero? No me refiero necesariamente a personas que son multimillonarias, operando a un nivel muy alto y teniendo recursos ilimitados. No, a lo que me refiero es a personas que van a universidades de la Ivy League, personas que van a la Escuela de Servicio Exterior en Georgetown. Están adoctrinados en esta percepción del mundo que sitúa a Estados Unidos en el centro y todo lo demás gira a su alrededor. Y muchas de esas personas, para avanzar en el gobierno, Pascal, no viajan. Se quedan en Washington, D.C. y participan en las intrigas palaciegas para ascender en la jerarquía corporativa. No avanzas en el Departamento de Estado por tener una sólida experiencia y comprensión del mandarín, tanto como por pasar tiempo en D.C. y escalar esa escalera política. Eso ha socavado nuestra capacidad para entender el resto del mundo de maneras que creo son incalculables. Y es un punto importante, porque creo que nos diferencia en cierto grado del Imperio Británico, en el cual había personas que creo estaban mucho mejor educadas, que eran expertas en su campo. No tenemos eso tanto en los Estados Unidos. Quiero decir, nuestros números de hablantes de ruso, hablantes de chino, que están en el Departamento de Estado, en agencias de inteligencia, es un número muy bajo, es peligrosamente bajo. Y eso también contribuye a esta fuga de cerebros institucional. En cuanto a tu pregunta sobre la conectividad, sabes, es difícil de decir porque las redes sociales son muy virales y algorítmicamente pueden ser muy inestables. Entonces, en otras palabras, puedes obtener estas metanarrativas como, por ejemplo, que los chinos son comunistas. Y eso puede volverse viral en ciertas plataformas de redes sociales y en realidad hacer que la disonancia cognitiva sea mucho mayor. Dicho esto, lo que veo como un tema coherente en todo el mundo es que la gente, cada vez más fuera de estos gobiernos, no compra la narrativa de que los chinos son los enemigos o los rusos son los enemigos o lo que sea. En otras palabras, no hay un verdadero apetito por la guerra, por el conflicto cinético. Eso es lo que veo donde quiera que viajo. Prácticamente nadie lo quiere. Dicho esto, detecto igualmente entre los BRICS, por ejemplo, cuando he estado en Asia, lo veo en declaraciones públicas del ministro de Asuntos Exteriores de India, por ejemplo, que estos países simplemente no van a tolerar más el intervencionismo estadounidense, ni van a tolerar este tipo de retórica condescendiente que proviene de Occidente, que nosotros tenemos todo correcto y ellos tienen todo mal, ya sea en derechos humanos,
desarrollo económico o contaminación, hay una resistencia muy real que se está formando contra ese tipo de complejo de América sabe mejor. Encuentro esto más impactante en este momento, porque se trata de los BRICS y esta emancipación de una gran parte del mundo que dice que ahora queremos terminar no solo con el colonialismo, sino también con el neocolonialismo y esta interferencia en nuestros asuntos, y queremos trazar un tercer mundo. Por supuesto, no necesariamente. No queremos alinearnos con ningún enemigo. No estamos del lado de nadie. Solo estamos del lado de nosotros mismos. De ahí provienen muchos de mis estudios y también este canal. Es como si simplemente hiciéramos lo nuestro. Y eso crea no solo un mundo multipolar, no solo es no, China y Rusia. The multipolar world, not just US, China and Russia, it also creates Malaysia and India and Indonesia. También crea Malasia, India e Indonesia. Crea Ghana. Y ya sabes, África. Sudáfrica, por supuesto. Crea Brasil, como no jugando en el mismo campo cuando se trata de lo militar, la economía o la construcción de infraestructuras. Pero crea un entorno internacional más diverso que luego se conecta entre sí. Correcto. ¿Cómo ves que eso ahora influye en la psique estadounidense, que por un lado parece seguir anhelando volver a un mundo unipolar y tener problemas con la idea tripolar, ¿verdad? Pero en realidad es incluso más que eso. Es multinodal, como sigue diciendo Chas Freeman. Sí, creo que Chas Freeman es un hombre brillante y tiene razón. El único añadido que haría a su percepción o a su modelo, si se quiere, y hice un video en mi canal que en realidad tuvo bastante éxito abordando este tema. Se trataba realmente de China, pero fue una respuesta a lo que se ha llamado el consenso de Washington. Así que para aquellos de ustedes que no lo saben, el consenso de Washington es básicamente privatizar, liberalizar y globalizar. Ahora, esto proviene, creo, de un economista británico llamado John Williamson a finales de los años 80, quien ideó este tipo de palabra de moda. Pero eso es lo que impulsa al FMI. Eso es lo que impulsa al Banco Mundial. Así es como piensan muchos de los élites en la eurozona, que este es el modelo hacia la modernización, o más bien este es el camino para ascender, económica, política, etcétera, etcétera. Lo que hemos observado de China en particular, pero del este en general, a tu punto, ya sea que estés hablando del sudeste asiático, países como India o Indonesia, tal vez incluso los Emiratos en el Medio Oriente, países como Irán, Rusia, por ejemplo, es que estos países están creciendo económicamente, que de hecho se están fortaleciendo militarmente. Algunos de ellos se están convirtiendo en grandes potencias, de maneras que no habíamos predicho antes, porque asumimos que solo había una forma de hacer las cosas. Solo había una fórmula que tenías que seguir para aumentar tu riqueza. Creo que el mayor ejemplo que rechaza este paradigma es si lees un documento que se llamaba Made in China 2025, que fue escrito hace unos 10 años. Los chinos básicamente hicieron un análisis de Estados Unidos y nuestro camino en modernización. Y su respuesta fue, bueno, no fue el consenso de Washington, no fue liberalizar, privatizar y globalizar, fue la tecnología industrial y la manufactura. Eso es lo que queremos replicar. ¿Y adivina qué? Lo han hecho. Y ahora China, creo, es en realidad una potencia económica mayor que Estados Unidos. Ahora, en cuanto a tu pregunta, ¿cómo está afectando esto la mentalidad de los estadounidenses? América, y quizás la mayoría de los países son así, pero América en particular es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Así que lo que nos impulsa es lo que sucede aquí primero, lo que sucede allá afuera al final, sin duda. Recuerda a James Carville, quien fue asesor político de Bill Clinton. Una vez dijo, es la economía, estúpido. Lo que los estadounidenses están pensando hoy es que su nivel de vida está cayendo. El mercado laboral es pobre. Los precios están subiendo. La corrupción en el sistema político es aguda. La frontera se está colapsando. El tipo de grandeza que una vez tuvimos simplemente no está ahí. Eso es lo que están tratando de entender.
Ahora, lo que las élites les están alimentando, y lo que incluso Donald Trump les está alimentando hasta cierto punto, es que nuevamente esto se externaliza. Esto se debe a malos acuerdos comerciales que hemos hecho con los malvados chinos, o esto se debe al ascenso de Rusia, o lo que sea. Por supuesto, ese no es realmente el caso, y no creo que la mayoría de los estadounidenses lo compren. Dicho esto, sí creo que este evento en Ucrania ha sido bastante impactante para la élite de DC. Y aquí está la razón. Si retrocedes al año 2000, si retrocedes al 2022, la respuesta refleja a la invasión de Rusia. En primer lugar, fue de total sorpresa. Nadie en DC pensó que los rusos lo harían. Y la razón era que sentíamos que, tenían miedo de las sanciones. Entonces invaden. Luego les imponemos sanciones. Y la expectativa era que, se volverían contra Putin y la economía colapsaría. Esto se creía ampliamente en Washington, D.C., casi como un artículo de fe. Entonces, eso no sucede. Luego el sentimiento fue que, todo el mundo se alineará con nosotros para aislar a los rusos porque son los malos. Entonces los indios, los chinos y prácticamente otros, incluso algunas entidades dentro de la eurozona, dijeron, un momento, ¿qué está pasando realmente aquí? No estamos de acuerdo con ostracizar a Rusia por todo tipo de razones. Eso fue un gran shock para la élite de DC, tanto en términos de una medida de nuestra influencia y poder externos, como también porque los rusos, al parecer, internamente, eran mucho más fuertes, no solo militarmente, sino económicamente, de lo que esperábamos, porque nuevamente vivimos en este mundo neoliberal, donde o eres parte del mundo moderno occidental, o eres un país autoritario, atrasado, algo ineficiente y degradado. Y eso rompió completamente esa burbuja. Eso ha tenido un gran impacto en la psique de las élites de DC, sin duda. Bien, entonces es a falta de una mejor palabra, la infiltración de la realidad, porque puedes pretender que Rusia, puedes decir, como hizo el señor McCain durante mucho tiempo, que Rusia es solo una gasolinera disfrazada de país. Es un lindo insulto para ridiculizar a un posible rival geopolítico, pero en realidad no es la realidad, ¿verdad? Entonces, en este conflicto, ¿crees que es un momento de reflexión en general, especialmente para el grupo de personas que tiene esta influencia desproporcionada en términos de riqueza y poder en Washington, para decir como, tal vez creímos demasiado en nuestra propia propaganda? Sí, lo hago. Y mira, creo que el espectro de la duda está aumentando. Creo que se están comenzando a hacer o plantear preguntas sobre los pilares de nuestro poder. Solo hablando en términos de industria. Sabes, comencé mi carrera, Pascal, puede que no lo sepas, en la Marina. Y la Marina de los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos en general, tiene un gran efecto halo. Como estoy seguro de que sabes, se cree ampliamente, especialmente en los Estados Unidos, y creo que hasta cierto punto, aunque en menor medida en el resto del mundo, que los Estados Unidos tienen el mayor ejército del mundo, y es completamente inigualable. En la década de 1980, teníamos una marina de 600 barcos. Esa armada de 600 barcos se ha reducido básicamente a unos 200 barcos, la mayoría de los cuales tienen décadas de antigüedad y están en muy mal estado, necesitando reparaciones y mantenimiento. ¿Y adivina qué? No tenemos la capacidad industrial para reemplazarlos. Hubo un informe publicado por la GAO, la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, que básicamente concluyó que los chinos tienen más capacidad de construcción naval en uno de sus astilleros que nosotros en todos los nuestros combinados. Ahora, sumado a eso, tienes los problemas fiscales. Sumado a eso, diría que está el estado deplorable del reclutamiento para el ejército de los Estados Unidos. En otras palabras, realmente nadie quiere unirse al ejército. Y la calidad de las personas que tenemos en el servicio también ha disminuido, por todo tipo de razones, que podemos discutir en otro momento.
De cualquier manera, estas grietas en el edificio de nuestra dominación, nuestra hegemonía en el mundo, están comenzando a extenderse, y creo que hay una conciencia de eso. Sin embargo, como dije, no creo que Donald Trump entienda esto completamente. Su percepción es que estos son problemas marginales, no problemas estructurales que podemos solucionar con la firma de una orden ejecutiva. Está a punto de descubrir que ese no es el caso. Y solo una cosa para agregar sobre relación con el comercio. Vi una estadística, quiero decir hace unos meses, sobre el comercio chino. Los chinos, en primer lugar, su capacidad de manufactura no solo es mayor que la de Estados Unidos hoy en día, es más grande que la de Estados Unidos o Europa Occidental, combinados. Entonces, esa es solo una estadística monumental. Además de eso, los chinos ahora están comerciando más con los países del sudeste asiático que con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué te dice eso sobre la apreciación relativa del poder económico en el mundo? Eso aún no ha sido registrado por Donald Trump. No creo que haya sido registrado por los estadounidenses en general todavía. El próximo tipo de momento de revelación, si se quiere, que se avecina, es que la dominancia militar que queremos tener no está ahí. La dominancia económica que mensajes tampoco está brillantemente. Esto está tremendo y está yendo rápido. ¿Te refieres al momento en que Estados Unidos tiene que descubrir que impondrá las sanciones más draconianas a sus adversarios y terceros? Y los terceros estarán diciendo algo así como, ¿eh? Quiero decir, sí, eres un buen mercado, pero no eres el único juego en la ciudad. Quiero decir, no comerciamos contigo. Bien, exactamente. Sabes, es muy interesante porque mencionaste a Chas Freeman antes. Escribió un artículo muy bueno. Creo que le preguntaste sobre eso en tu programa, de hecho que trataba sobre la diplomacia. Y hubo dos cosas sobre ese artículo que pensé que destacaban. Una es que usó este término empatía. Dijo, tienes que ser empático, lo cual no significa ser simpático, ¿verdad? No significa que necesariamente me sienta mal, lo cual muchos occidentales harán. Usarán ese término. Simpatizo como si el sur global fuera incapaz de hacer algo bien. Hay una especie de condescendencia involucrada en eso. No, es empatía. La empatía significa no solo su punto de vista, sino la distribución del poder en el mundo. Este es el momento más peligroso que creo haber visto. Tengo 40 años. No soy muy viejo, eso seguro, pero nunca he visto una percepción más delirante de la distribución del poder en el mundo, Pascal. Y eso generalmente conduce a conflictos armados, porque pensamos que somos más fuertes de lo que realmente somos. Y luego, cuando nos damos cuenta de que no lo somos, ¿cómo reaccionamos a eso? ¿Nos recalibramos o reaccionamos con violencia? Y en cierta medida, lo que te estoy diciendo es que Donald Trump está aplicando una diplomacia de vaquero porque piensa que Estados Unidos sigue siendo el árbitro de los asuntos mundiales. Cree que nuestros mercados son indispensables para la economía global. Desafortunadamente, no lo son. Y por eso no creo que esas tácticas vayan a funcionar. Estoy de acuerdo. Quiero decir, algunos aspectos de ellos tendrán un impacto, especialmente en los vecinos inmediatos. Así que Canadá y México probablemente ahora están luchando mucho para navegar esta nueva administración. Pero nos estamos acercando a la marca de una hora, así que tengo que terminar esto. Cameron, para las personas que quieren leer o ver más de ti, ¿a dónde deberían ir? Sí, sígueme en YouTube en Neomasculinity o sígueme en Substack. Tengo un Substack llamado Men in the City. Esencialmente, la tesis macro que sustenta todo lo que escribo es el auge de lo que llamo masconacionalismo, o el reinicio de la política en el mundo occidental que comienza con los hombres jóvenes. Esto se está manifestando por toda Europa, en el surgimiento de nuevos partidos, y ciertamente es lo que está impulsando el movimiento Make America Great Again en los Estados Unidos. Así que sígueme en Substack, en Men in the City, y en YouTube, en Neomasculinity.
YouTube at Neo-Masculinity. ¿A dónde deberían ir las mujeres jóvenes que encuentran correcto el análisis? It is welcome to all. Es bienvenido para todos, pero ciertamente el espectro de este movimiento que veo, que creo que va a reorganizar y transformar Occidente para hacerlo más congruente, creo, con la realidad, está ocurriendo en las mentes de los hombres jóvenes. Las mujeres, creo, se unirán al viaje. Pero en este momento, el origen de esto, creo, está ciertamente en los hombres jóvenes. En algún momento vamos a organizar una discusión con una amiga feminista mía de Suecia. Creo que será interesante. Pero me gustaría agradecerte por tu perspectiva, Cameron, y hablar contigo de nuevo. Muchas gracias. See you again. Thank you so much.